No creía Judas que su traición tendría el resultado que tuvo, el dinero solo preocupaba su espíritu, y desde mucho tiempo antes se había puesto en relación con algunos fariseos y algunos saduceos astutos, que le excitaban a la traición halagándole. Estaba cansado de la vida errante y penosa de los apóstoles. En los últimos meses no había cesado de robar las limosnas de que era depositario, y su avaricia, excitada por la liberalidad de Magdalena cuando derramó los perfumes sobre Jesús, lo llevó al último de sus crímenes. Había esperado siempre en un reino temporal de Jesús, y en él un empleo brillante y lucrativo. Se acercaba más y más cada día a sus agentes, que le acariciaban y le decían de un modo positivo que en todo caso pronto acabarían con Jesús. Se cebó cada vez más en estos pensamientos criminales, y en los últimos días había multiplicado sus viajes para decidir a los príncipes de los sacerdotes a obrar. Estos no querían todavía comenzar, y lo trataron con desprecio. Decían que faltaba poco tiempo antes de la fiesta, y que esto causaría desorden y tumulto. El Sanedrín solo prestó alguna atención a las proposiciones de Judas. Después de la recepción sacrílega del sacramento, Satanás se apoderó de él, y salió a concluir su crimen. Buscó primero a los negociadores que le habían lisonjeado hasta entonces, y que le acogieron con fingida amistad. Vinieron después otros, entre los cuales estaban Caifás y Anás. Este último le habló en tono altanero y burlesco. Andaban irresolutos, y no estaban seguros del éxito, porque no se fiaban de Judas. Cada uno presentaba una opinión diferente, y antes de todo preguntaron a Judas: ¿podremos tomarlo? ¿No tiene hombres armados con él? Y el traidor respondió: no, está solo con sus 11 discípulos, él está abatido, y los 11 son hombres cobardes. Les dijo que era menester tomar a Jesús ahora o nunca, que otra vez no podría entregarlo, que no volvería más a su lado, que hacía algunos días que los otros discípulos de Jesús comenzaban a sospechar de él. Les dijo también que si ahora no tomaban a Jesús, se escaparía, y volvería con un ejército de sus partidarios para ser proclamado rey. Estas amenazas de Judas produjeron su efecto. Fueron de su modo de pensar, y recibió el precio de su traición, las 30 monedas. Judas, resentido del desprecio que le mostraban, se dejó llevar por su orgullo hasta devolverles el dinero hasta que lo ofrecieran en el templo, a fin de parecer a sus ojos como un hombre justo y desinteresado. Pero no quisieron, porque era el precio de la sangre que no podía ofrecerse en el templo. Judas vio cuánto le despreciaban, y concibió un profundo resentimiento. No esperaba recoger los frutos amargos de su traición antes de acabarla, pero se había entremetido tanto con esos hombres, que estaba entregado a sus manos, y no podía librarse de ellos. Observábanle de cerca, y no le dejaban salir hasta que explicó la marcha que habían de seguir para tomar a Jesús. Cuando todo estuvo preparado y reunido el suficiente número de soldados, Judas corrió al cenáculo, acompañado de un servidor de los fariseos para avisarles si estaba allí todavía. Judas volvió diciendo que Jesús no estaba en el cenáculo, pero que debía estar ciertamente en el monte de los Olivos, en el sitio donde tenía costumbre de orar. Pidió que enviaran con él una pequeña partida de soldados, por miedo de que los discípulos, que estaban alertas, no se alarmasen y excitasen una sedición. El traidor les dijo también tuviesen cuidado de no dejarlo escapar, porque con medios misteriosos se había desaparecido muchas veces en el monte, volviéndose invisible a los que le acompañaban. Les aconsejó que lo atasen con una cadena, y que usaran ciertos medios mágicos para impedir que la rompiera. Los judíos recibieron estos avisos con desprecio, y le dijeron: si lo llegamos a tomar, no se escapará. Judas tomó sus medidas con los que lo debían acompañar, y besar y saludar a Jesús como amigo y discípulo. Entonces los soldados se presentarían y tomarían a Jesús. Deseaba que creyeran que se hallaba allí por casualidad, y cuando ellos se presentaran, él huiría como los otros discípulos, y no volverían a oír hablar de él. Pensaba también que habría algún tumulto, que los apóstoles se defenderían, y que Jesús desaparecería, como hacía con frecuencia. Este pensamiento le venía cuando se sentía mortificado por el desprecio de los enemigos de Jesús, pero no se arrepentía, porque se había entregado enteramente a Satanás.
Los soldados tenían orden de vigilar a Judas y de no dejarlo hasta que tomaran a Jesús, porque había recibido su recompensa, y temían que escapase con el dinero. La tropa escogida para acompañar a Judas se componía de 20 soldados de la guardia del templo y de los que estaban a las órdenes de Anás y de Caifás. Judas marchó con los 20 soldados, pero fue seguido a cierta distancia de 4 alguaciles de la última clase, que llevaban cordeles y cadenas. Detrás de estos venían 6 agentes con los cuales había tratado Judas desde el principio. Eran un sacerdote confidente de Anás, un afiliado de Caifás, 2 fariseos y 2 saduceos, que eran también herodianos. Estos hombres eran aduladores de Anás y de Caifás, les servían de espías, y Jesús no tenía mayores enemigos. Los soldados estuvieron acordes con Judas hasta llegar al sitio donde el camino separa el jardín de los olivos del de Getsemaní. Al llegar allí, no quisieron dejarlo ir solo delante, y lo trataron dura e insolentemente. Hallándose Jesús con los 3 apóstoles en el camino, entre Getsemaní y el jardín de los olivos, Judas y su gente aparecieron a 20 pasos de allí, a la entrada del camino. Hubo una disputa entre ellos, porque Judas quería que los soldados se separasen de él para acercarse a Jesús como amigo, a fin de no aparecer en inteligencia con ellos, pero ellos, parándolo, le dijeron: «No, camarada, no te acercarás hasta que tengamos al Galileo». Jesús se acercó a la tropa, y dijo en voz alta e inteligible: «¿A quién buscáis?». Los jefes de los soldados respondieron: «A Jesús Nazareno». «Yo soy», replicó Jesús. Apenas había pronunciado estas palabras, cuando cayeron en el suelo como atacados por apoplejía. Judas, que estaba todavía al lado de ellos, se sorprendió, y queriendo acercarse a Jesús, el Señor le tendió la mano, y le dijo: «Amigo mío, ¿qué has venido a hacer aquí?». Y Judas, balbuceando, habló de un negocio que le habían encargado. Jesús le respondió en pocas palabras: «Cuya sustancia es esta, más te valdría no haber nacido». Mientras tanto los soldados se levantaron y se acercaron al Señor, esperando la señal del traidor, el beso que debía dar a Jesús. Pedro y los otros discípulos rodearon a Judas y le llamaron ladrón y traidor. Quiso persuadirlos con mentiras, pero no pudo, porque los soldados lo defendían contra los apóstoles, y por eso mismo atestiguaban contra él. Jesús dijo por segunda vez: «¿A quién buscáis?». Ellos respondieron también: «A Jesús Nazareno». «Yo soy, ya os lo he dicho, soy yo a quien buscáis, dejad a estos». A estas palabras los soldados cayeron una segunda vez con contorsiones semejantes a las de la epilepsia. Jesús dijo a los soldados: «Levantaos». Se levantaron en efecto, llenos de terror, pero como los soldados estrechaban a Judas, los soldados le libraron de sus manos y le mandaron con amenazas que les diera la señal convenida, pues tenían orden de tomar a aquel a quien besara. Entonces Judas vino a Jesús, y le dio un beso con estas palabras: «Maestro, yo os saludo». Jesús le dijo: «Judas, tú vendes al Hijo del Hombre con un beso». Entonces los soldados rodearon a Jesús, y los alguaciles, que se habían acercado, le echaron mano. Judas quiso huir, pero los apóstoles lo detuvieron, se echaron sobre los soldados, gritando: «Maestro, debemos herir con la espada». Pedro, más ardiente que los otros, tomó la suya, pegó a Malco, criado del sumo sacerdote, que quería rechazar a los apóstoles, y le hirió en la oreja. Este cayó en el suelo, y el tumulto llegó entonces a su colmo. Los alguaciles habían tomado a Jesús para atarlo. Los soldados le rodeaban un poco más de lejos, y entre ellos, Pedro, que había herido a Malco. Otros soldados estaban ocupados en rechazar a los discípulos que se acercaban, o en perseguir a los que huían. 4 discípulos se veían a lo lejos. Los soldados no se habían aún serenado del terror de su caída, y no se atrevían a alejarse por no disminuir la tropa que rodeaba a Jesús. Tal era el estado de cosas cuando Pedro pegó a Malco, mas Jesús le dijo enseguida: «Pedro, mete tu espada en la vaina, pues el que a cuchillo mata a cuchillo muere». ¿Crees tú que yo no puedo pedir a mi Padre que me envíe más de 12 legiones de ángeles? ¿No debo yo apurar el cáliz que mi Padre me ha dado a beber? ¿Cómo se cumpliría la Escritura si estas cosas no sucedieran? Y añadió: «Dejadme curar a este hombre.
Se acercó a Malco, tocó su oreja, oró, y la curó. Los soldados que estaban a su alrededor con los alguaciles y los 6 fariseos, estos le insultaron, diciendo a la tropa: «Es un enviado del diablo». La oreja parecía cortada por sus encantos, y por sus mismos encantos la ha curado. Entonces Jesús les dijo: «Habéis venido a tomarme como un asesino, con armas y palos. He enseñado todos los días en el templo, y no me habéis prendido, pero vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas, ha llegado». Mandaron que lo atasen, y lo insultaban diciéndole: «Tú no has podido vencernos con tus encantos». Jesús les dio una respuesta, de la que no me acuerdo bien, y los discípulos huyeron en todas direcciones. Los 4 alguaciles y los 6 fariseos no cayeron cuando los soldados, y por consecuencia no se habían levantado. Así me fue revelado porque estaban del todo entregados a Satanás, lo mismo que Judas, que tampoco se cayó, aunque estaba al lado de los soldados. Todos los que se cayeron y se levantaron se convirtieron después y fueron cristianos. Estos soldados habían puesto las manos sobre él. Malco se convirtió después de su cura, y en las horas siguientes sirvió de mensajero a María y a los otros amigos del Salvador. Los alguaciles ataron a Jesús con la brutalidad de un verdugo. Eran paganos y de baja extracción. Tenían el cuello, los brazos y las piernas desnudos, eran pequeños, robustos y muy ágiles, el color de la cara era moreno rojizo, y parecían esclavos egipcios. Ataron a Jesús las manos sobre el pecho con cordeles nuevos y durísimos, le ataron el puño derecho bajo el codo izquierdo, y el puño izquierdo bajo el codo derecho. Le pusieron alrededor del cuerpo una especie de cinturón lleno de puntas de hierro, al cual le ataron las manos con ramas de sauce, le pusieron al cuello una especie de collar lleno de puntas, del cual salían 2 correas que se cruzaban sobre el pecho como una estola, y estaban atadas al cinturón. De este salían 4 cuerdas, con las cuales tiraban al Señor de un lado y de otro, según su inhumano capricho. Se pusieron en marcha, después de haber encendido muchas hachas. 10 hombres de la guardia iban delante, después seguían los alguaciles, que tiraban a Jesús por las cuerdas, detrás los fariseos que lo llenaban de injurias, los otros 10 soldados cerraban la marcha. Los alguaciles maltrataban a Jesús de la manera más cruel, para adular bajamente a los fariseos, que estaban llenos de odio y de rabia contra el Salvador. Lo llevaban por caminos ásperos por encima de las piedras, por el lodo, y tiraban de las cuerdas con toda su fuerza. Tenían en la mano otras cuerdas con nudos, y con ellas le pegaban. Andaban deprisa y llegaron al puente sobre el torrente de Cedrón. Antes de llegar a él vi a Jesús 2 veces caer en el suelo por los violentos tirones que le daban. Pero al llegar al medio del puente su crueldad no tuvo límites, empujaron brutalmente a Jesús atado, y lo echaron desde su altura en el torrente, diciéndole que saciara su sed. Sin la asistencia divina, esto solo hubiera bastado para matarlo. Cayó sobre las rodillas y sobre la cara, que se le hubiera despedazado contra los cantos, que estaban apenas cubiertos con un poco de agua, si no le hubiera protegido con los brazos juntos atados, pues se habían desatado de la cintura, sea por una asistencia divina, o sea porque los alguaciles lo habían desatado. Sus rodillas, sus pies, sus codos y sus dedos se imprimieron milagrosamente en la piedra donde cayó, y esta marca fue después un objeto de veneración. Las piedras eran más blandas y más creyentes que el corazón de los hombres, y daban testimonio, en aquellos terribles momentos, de la impresión que la verdad suprema hacía sobre ellas. Yo no he visto a Jesús beber, a pesar de la sed ardiente que siguió a su agonía en el jardín de los olivos. Le vi beber agua del Cedrón cuando le echaron en él, y supe que se cumplió un pasaje profético de los Salmos, que dice que beberá en el camino del agua del torrente. Salmo 109. Los alguaciles tenían siempre a Jesús atado con las cuerdas. Pero no pudiéndole hacer atravesar el torrente a causa de una obra de albañilería que había al lado opuesto, volvieron atrás, y lo arrastraron con las cuerdas hasta el borde. Entonces aquellos lo empujaron sobre el puente, llenándolo de injurias, de maldiciones y de golpes. Su larga túnica de lana, toda empapada en agua, se pegaba a sus miembros, apenas podía andar, y al otro lado del puente cayó otra vez en el suelo.
Lo levantaron con violencia, le pegaron con las cuerdas, y ataron a su cintura los bordes de su vestido húmedo. No era aún medianoche cuando vi a Jesús al otro lado del Cedrón, arrastrado inhumanamente por los 4 alguaciles por un sendero estrecho, entre las piedras, los cardos y las espinas. Los 6 perversos fariseos iban lo más cerca de él que el camino les permitía, y con palos de diversas formas le empujaban, le picaban o le pegaban. Cuando los pies desnudos y ensangrentados de Jesús se rasgaban con las piedras o las espinas, le insultaban con una cruel ironía, diciendo: su precursor Juan Bautista no le ha preparado un buen camino, o bien, la palabra de Malaquías: envío delante de ti mi ángel para prepararte el camino, no se aplica aquí. Y cada burla de estos hombres era como un aguijón para los alguaciles, que redoblaban los malos tratamientos con Jesús. Sin embargo, advirtieron que algunas personas se aparecían acá y allá a lo lejos, pues muchos discípulos se habían juntado al oír la prisión del Señor, y querían saber qué iba a suceder a su maestro. Los enemigos de Jesús, temiendo algún ataque, dieron con sus gritos señal para que les enviasen refuerzo. Distaban todavía algunos pasos de una puerta situada al mediodía del templo, y que conduce por un arrabal, llamado Ofel, a la montaña de Sión, a donde vivían Anás y Caifás. Vi salir de esta puerta unos 50 soldados. Llevaban muchas hachas, eran insolentes, alborotadores y daban gritos para anunciar su llegada y felicitar a los que venían de la victoria. Cuando se juntaron con la escolta de Jesús, vi a Malco y a algunos otros aprovecharse del desorden, ocasionado por esta reunión, para escaparse al Monte de los Olivos. Los 50 soldados eran un destacamento de una tropa de 300 hombres, que ocupaba las puertas y las calles de Ofel, pues el traidor Judas había dicho a los príncipes de los sacerdotes que los habitantes de Ofel, pobres obreros la mayor parte, eran partidarios de Jesús, y que se podía temer que intentaran libertarlo. El traidor sabía que Jesús había consolado, enseñado, socorrido y curado un gran número de aquellos pobres obreros. En Ofel se había detenido el Señor en su viaje de Betania a Hebrón, después de la degollación de Juan Bautista, y había curado muchos albañiles heridos en la caída de la torre de Siloé. La mayor parte de aquella pobre gente, después de Pentecostés, se reunieron a la primera comunidad cristiana. Cuando los cristianos se separaron de los judíos y establecieron casas para la comunidad, se elevaron chozas y tiendas desde allí hasta el Monte de los Olivos, en medio del valle. También vivía allí San Esteban. Los buenos habitantes de Ofel fueron despertados por los gritos de los soldados. Salieron de sus casas y corrieron a las calles y las puertas para saber lo que sucedía. Mas los soldados los empujaban brutalmente hacia sus casas, diciéndoles: Jesús, el malhechor, vuestro falso profeta, va a ser conducido preso. El sumo sacerdote no quiere dejarle continuar el oficio que tiene. Será crucificado. Al saber esta noticia, no se oían más gemidos y llantos. Aquella pobre gente, hombres y mujeres, corrían acá y allá, llorando, o se ponían de rodillas con los brazos extendidos, y gritaban al cielo recordando los beneficios de Jesús. Pero los soldados los empujaban, les pegaban, los hacían entrar por fuerza en sus casas, y no se hartaban de injuriar a Jesús, diciendo: ved aquí la prueba de que es un agitador del pueblo. Sin embargo, no querían ejercer grandes violencias contra los habitantes de Ofel, por miedo de que opusieran una resistencia abierta, y se contentaban con alejarlos del camino que debía seguir Jesús. Mientras tanto, la tropa inhumana que conducía el Salvador se acercaba a la puerta de Ofel. Jesús se había caído de nuevo y parecía no poder andar más. Entonces un soldado caritativo dijo a los otros: ya veis que este infeliz hombre no puede andar. Si hemos de conducirle vivo a los príncipes de los sacerdotes, aflojadle las manos para que pueda apoyarse cuando se caiga. La tropa se paró y los alguaciles desataron los cordeles. Mientras tanto, un soldado compasivo le trajo un poco de agua de una fuente que estaba cerca. Jesús le dio las gracias y citó con este motivo un pasaje de los profetas, que habla de fuentes de agua viva, y esto le valió 1000 injurias y 1000 burlas de parte de los fariseos. Vi a estos dos hombres, el que le hizo desatar las manos y el que le dio de beber, ser favorecidos de una luz interior de la gracia.
Se convirtieron antes de la muerte de Jesús, y se juntaron con sus discípulos. Se volvieron a poner en marcha y en todo el camino no cesaron de maltratar al Señor.